vino un avivamiento después de 1000 años de oscurantismo. Un avivamiento donde, de nuevo, alguien usado por Dios predicó la palabra. Habían pasado 1000 años en cual la Biblia estaba encadenada al púlpito de la iglesia y nadie la podía ni siquiera abrir sin permiso del sacerdote. Igual en los seminarios católicos no se podía accesar a la Biblia al menos que se tuviera un permiso y con un tiempo limitado. Pero luego Dios, después de 1000 años, estamos hablando de bastante tiempo, donde la gente tenía que creer lo que decía el Papa, porque así lo decía y ellos tenían que creer que eso era. Pero empezó un avivamiento por hombres que entendieron esto, que entendieron que Isaías 33:15 se había leído la Escritura y que cuando la leyeron el Espíritu se derrama de lo alto y que el desierto se convierte en un campo fructífero. Ellos dejaron esto que le estoy leyendo. Ellos también leyeron lo siguiente: no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y atribuyeron toda la renovación espiritual de la reforma, porque estoy hablando de la reforma, de su época, a la misericordia de Dios. Al adoptar, entendieron que el adoptar este punto de vista, es decir, escritural, comprendieron de inmediato en su época la misericordia de Dios se había derramado. Ellos entendieron de inmediato que todos los éxitos de la reforma eran repetibles como las victorias de los tiempos apostólicos. Pues la Escritura no pone ninguna limitación a la obra del Espíritu de glorificar a Cristo y extender su reino. Ellos no estaban buscando dinero, no estaban buscando ser la iglesia más grande, no estaban buscando ser el ministro más connotado, no estaban buscando ser el mejor predicador. Ellos estaban buscando glorificar a Cristo, glorificar a Dios y a través de las Escrituras. Esto lo hicieron aquellos hombres más connotados o más conocidos, porque muchos fueron connotados pero no conocidos. Pero los que más conocemos son Martín Lutero, Calvino, Zwingli y otros más, John Knox. Pero es tan importante esto que le digo, porque en esa época de la Reforma le precedió la época de los puritanos. Y los puritanos entendieron esto. Así que ellos recuperaron aquellas creencias o abrazaron aquellas creencias por la cual el mundo cristiano de la primera generación regresó en el tiempo de la Reforma. Los puritanos no soltaron esa verdad. No soltaron, sino que le pusieron atención a esa verdad. Y siguieron prestando esa atención específicamente a cómo la verdad de Dios fluía cuando se predicaba el Evangelio, cuando se evangelizaba con la Escritura, cuando se aconsejaba con la Escritura, cuando se cantaba la Escritura. Todo eso ellos lo entendieron. Así que influyó profundamente eso en aquella generación. Juan Knox es uno de aquellos hombres del año 1000, del año de la Reforma, 1556. Y él dijo esto, en mayo de 1556, Juan Knox dijo: corriendo el guante de los poderes católicos, o la cortina diríamos en ese tiempo, en los poderes católicos que aún controlan el país. Prediqué durante 10 días consecutivos en Edimburgo. Cuando volvió a Escocia en 1559, el renacimiento espiritual se hizo general. Dios multiplicó tanto nuestro número, escribe Knox, sobre el crecimiento de la causa protestante, que parecía que los hombres habían llovido desde las nubes. En una carta a un amigo inglés escrita el 23 de julio de 1559. ¿Qué hizo Juan Knox? Predicar la palabra. ¿Qué hizo Juan Knox? Abrir la Escritura. ¿Qué hizo Juan Knox? Leer la Escritura. ¿Qué enseñó Juan Knox a la gente? A cantar la Escritura. ¿Qué enseñó Juan Knox? A vivir conforme a las Escrituras y a obedecer las Escrituras. Y eso tiene que ver con nuestro texto, hermano. Tiene que ver con nuestro texto, porque esto no lo aprendió Juan Knox o los puritanos o la Reforma, porque se le apareció también a ellos como al supuesto doctor o aquel mormón Smith, y se le apareció un arcángel y le dijo que tenía que hacer, o Mahoma recibió una visitación de ángeles. Nada que ver. Ellos lo que entendieron es que tenían que abrir las Escrituras.
Ahora, Pablo sí los recibió por revelación, pero una revelación que el 75% del Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento. Así que los hombres que Dios utilizó para escribir el Antiguo Testamento trajeron el 75% del Antiguo y el otro 25% para ellos fue la explicación de lo que Jesús había enseñado y algunas otras cosas nuevas que recibieron, pero era por la guianza y la revelación del Espíritu. Entonces, eso acabó, porque Pablo dijo, y la conclusión se termina cuando uno lee esto: yo, dijo Pablo, soy el último de los apóstoles. Eso concluyó. Así que en nuestro texto Pablo está enseñando dos indicativos. Pablo, en ese texto que hemos leído, hay dos indicativos que te enseñan a crecer espiritualmente. El primero es un crecimiento a través del sufrimiento y el segundo es a través del dolor. Pero como ya vimos el primero, tú te recordarás que en el primer punto, vimos tres elementos, solo como a manera de repaso. El primero en el versículo 12, que es el sufrimiento por la causa del Evangelio. Cuando Pablo dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Esto es hermoso, no lo voy a volver a predicar, pero me dan ganas de predicarlo de nuevo. Pero lo digo porque nosotros cuando sufrimos decimos, pero Señor, ¿qué hice? Pablo no decía eso. Pablo entendió que sufrimos para la gloria de Dios. Al menos que usted esté preso porque le robó un carro a alguien. Entonces no es para la gloria de Dios. Se lo merece por ladrón. Bueno, yo sé que aquí nadie ha hecho eso, pero le estoy dando el ejemplo de que la gente sufre de algo y dice, bueno, es que ¿qué me está pasando? Quiero que sepáis, dice Pablo en el 12, y aquí está esa primera característica de sufrimiento. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto, han redundado en ¿qué? En el mayor, mira ese superlativo, en el mayor progreso del Evangelio. Ese es el punto, el primer elemento o característica del sufrimiento. Lo que te pasa está redundando para que el progreso del Evangelio vaya más allá. O ni siquiera saben que eres cristiano. El segundo punto está en el versículo 13, porque vimos el versículo 12 y 13, o el segundo elemento. El sufrimiento por el progreso fuera de la iglesia, es decir, el sufrimiento porque el Evangelio llegue a los inconversos. Y Pablo dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y me encanta esto porque vamos a llegar al capítulo 4 de Filipenses y Pablo dice, salúdenme a los que están en la casa del emperador. ¡Wow! De César. O sea que esos soldados que ya le expliqué, a los que él evangelizó, porque estaba atado durante 2 años, los evangelizó, el Señor convirtió a muchos y estos fueron y convirtieron a otros. Y el tercer elemento está en el versículo 14 que dice, y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y ese tercer elemento es el sufrimiento por el progreso del Evangelio en la iglesia. El sufrimiento por el progreso del Evangelio en la iglesia. Hermano, el Evangelio no es agarrar un texto y decir cualquier tontería. El Evangelio es la predicación del Evangelio es ponerle el micrófono al texto y que el texto hable. Porque el texto no necesita que el hombre le agregue ningún pensamiento. Pablo entendió que todas estas injusticias religiosas, que todos los sufrimientos en su vida, que todas las traiciones de muchos compañeros y amigos, Dios lo había permitido para el progreso del Evangelio. Y entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro primer punto, ya solo para resaltarte, lo que estamos viendo, la idea principal es dos indicativos que te enseñan a crecer espiritualmente. Y cómo creces a través del sufrimiento, el primer punto, y cómo creces, el segundo es todavía más duro que el primero. En el primero creces a través del sufrimiento y en el segundo creces a través del dolor. Parece que esto no fuera suficiente, pero esa fue la vida de Cristo. Y esa fue la vida de los apóstoles. Y esa fue la vida de los profetas. Y esa fue la vida de Job. Y esa debe ser la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo injusto, pecador. Así que nuestro segundo punto está en el versículo 15 al 18.
del versículo 15 al 18. Y en el versículo 15a comienza diciendo, y digo 15a porque hay varios aspectos ahí. El primero que estoy mencionando, y leo el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Por favor, no se vaya a asustar si yo voy a tomar la mitad del versículo 15 y luego voy a pasar al 16 y luego al 17 y luego regreso a la segunda parte del 15, porque eso se llama un quiasmo. Era una forma como escribían ellos, que ponían una idea en el A y se juntaba con el B en el siguiente versículo y con el C en el siguiente versículo. Y luego regresaban otra vez al A para poner el B, ahora al revés, comenzaban con el B, luego el C en el siguiente versículo y luego el A. Y eso es una manera en que ellos lo hacían. Nosotros ni siquiera hablamos de eso, no hablamos de esa manera. Pero aquí está en la Biblia y necesitamos entenderlo de esa manera. Así que por favor, no me va a decir, ¿por qué el hermano está salteando los textos? Porque de esa manera el autor diseña su texto. Bueno, dicho eso, algunos a la verdad, me quedo con esa primera oración del versículo 15. Esto es una afirmación. Esta primera frase, hermano, es una afirmación. Algunos a la verdad. Habla de una afirmación que enfatiza lo que Pablo a continuación va a decir. Es como decirle a alguien, quiero contarle algo, por favor póngame atención. Ya cuando usted dice, por favor póngame atención, usted voltea a ver, es lo que Pablo está diciendo. O si no, lo que le voy a decir se lo voy a decir una sola vez. Y es pregunta del examen. Todos agarran su lápiz. Entonces Pablo dice, algunos a la verdad, es una afirmación. Y entonces explica, algunos a la verdad predican a Cristo. Esto es loable, hermano. Porque él no está diciendo que ellos son falsos profetas. Él no está diciendo que son falsos maestros, no está diciendo que son falsos apóstoles, no está diciendo que su mensaje es falso, no. Es que Pablo está afirmando, por eso le digo es importante, algunos a la verdad predican a Cristo. Y eso lo dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo. Pero luego dice de qué manera lo predican. Y esto es lo que nosotros nos debe preocupar. O sea que aquí lo que Pablo va a definir son los dos motivos por los cuales hay dos grupos que predican. Dos grupos que predican el verdadero evangelio con dos motivos diferentes. ¿Sí me está explicando eso? Los dos predican a Cristo. Solo que uno con motivos no aceptables y los otros con motivos bíblicos. Esto responde a muchas preguntas que de repente la gente hace o tiene. Así que el apóstol habla de esos dos motivos incorrectos por los que ellos predican. Esta afirmación es importante, hermano, porque el apóstol señala a un grupo de hermanos o líderes de la iglesia que predicaban el verdadero evangelio con motivos incorrectos. Ok. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema era la motivación de ese grupo y las intenciones que ellos tenían. De ese grupo de creyentes que ¿sabe qué? ¿Sabe a quién estaban rechazando? A Pablo. Estaban rechazando a Pablo y Pablo lo va a afirmar más adelante. Predican a Cristo, dice, aún por envidia y rivalidad. Déjeme que le aclare algunas cosas o que le explique más que explicarle algunas cosas. Primero, Pablo utiliza este verbo predicar, que habla de anunciar, de dar a conocer. Entonces ellos están dando a conocer y están anunciando a Cristo. Por ejemplo, si usted ve una predica que alguien dice, bueno, pues Cristo murió en la cruz del Calvario y por nuestros pecados. Y él murió y fue sepultado porque era verdaderamente hombre. Y resucitó porque era verdaderamente Dios. Hasta ahí va bien. Y de repente dice, pero, entonces usted lo que tiene que hacer es traer esta noche cuando yo termine una ofrenda al altar. Y Dios lo va a salvar. Un momento, ese es un falso predicador. Ese es un falso predicador porque está utilizando una verdad medio. Es una serpiente. Porque en Edén la serpiente
cuestionó a Dios y dijo algunas cosas que eran verdad y otras que eran mentira. Pero estos predicadores predicaban a Cristo. Su teología era correcta, sus motivos no. Y eso es lo que yo quiero recalcar, porque es lo que Pablo recalca. De hecho, acompáñenme a Apocalipsis, por favor, capítulo 5. Vaya conmigo a Apocalipsis 5. Yo no sé si usted cree como yo, pero es hermoso leer la Biblia, hermano. Nos abre más el panorama cuando leemos la Escritura. Capítulo 5, versículo 1 al 2. Y dice el versículo 1, el capítulo 5. Y en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Esta palabra anunciar es la misma que utiliza aquí Pablo, de predicadores que predican la verdad. Aquí hay hombres que están predicando la verdad. James Samson comenta, un teólogo, un erudito, que esa palabra es una prédica destinada a persuadir en la verdad, a instar, a advertir sobre la necesidad de obedecer, del acatamiento, de acatar algo. Acompáñenme a Romanos capítulo 10. Ya saben que algunos de nosotros, los predicadores, nos da por leer muchos textos para que ustedes no digan de dónde sacó eso. Romanos capítulo 10, versículo 14, se lo leo por causa del tiempo. El 14 dice: pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, hasta ahí, mis amados hermanos, uno podía decir: bueno, estos predicaban a Cristo, así que el mensaje era correcto, y eso tenemos que seguirlo afirmando, porque Pablo al final lo va a afirmar. Y va a decir: estos predican a Cristo. Estos predican a Cristo. Pero, entonces, pero Pablo también dice que ellos predican por envidia y por rivalidad. Y aquí, hermano, aquí hay un problema del cual la iglesia está sufriendo y necesitamos entenderlo. La palabra envidia habla de celos, habla de mala voluntad. Como Marcos capítulo 5, por favor, 15, perdón, Marcos 15. Cosas que el Señor Jesús ya había dicho y que los evangelistas dejaron marcado en los evangelios. Entonces, Marcos 15, versículo 10, mire lo que dice. Está ya Marcos terminando el libro. 15:10 dice: porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. ¿Quién sabía? Jesús. Jesús sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. No lo soportaban. Pues esto nos ayuda a entender qué está pasando aquí. Eran hombres que estaban predicando a Cristo, que no soportaban a Pablo. La pregunta es: ¿por qué razón no lo soportaban? Bueno, el texto lo dice: porque esos predican por envidia y por rivalidad. El segundo motivo entonces era ¿qué? La rivalidad. Era una contienda, una rivalidad egoísta, discordia, pleitos, aunque Pablo no estaba peleando. Ellos sí. ¿Y saben qué estaban peleando? Que ellos querían resplandecer. Querían ser los número uno. Hermano, yo viví mucho eso en el movimiento carismático cuando estuve ahí, cuando fui predicador ahí. Me recuerdo en una ocasión, el líder había escogido a 4 para que le ayudaran a predicar en todas sus conferencias, y entre esos estaba yo, y sabe Dios que lo que digo es cierto y no es mentira. Y había lugares donde íbamos a predicar que habían
8.000 personas, 7.000 personas, 5.000 personas. Y yo me recuerdo que un hermano me decía, ¿y por qué a ti siempre te ponen en los mejores horarios? Si es vigilia, te ponen como a las 11 de la noche. Y a mí me ponen a las 3 de la madrugada. Me recuerdo que le dije, mira, ¿sabes por qué te ponen a esa hora? Porque si yo predico a esa hora, los voy a dormir, en cambio tú los mantienes despiertos para que se sintiera bien, porque me da pena que preguntaran eso. Pero ¿qué está pasando aquí? Estamos buscando una rivalidad, estamos buscando, más que una rivalidad, es resplandecer. Ellos estaban buscando resplandecer como el apóstol. No entendieron que predicar el evangelio no estaba casado con la fama ni con la popularidad. No entendieron que Pablo tenía una autoridad apostólica y ellos no. Usted y yo no tenemos una autoridad apostólica. Usted y yo somos heraldos de la verdad que debemos de predicar. Me encanta el comentario de John MacArthur y se lo leo textualmente y se lo voy a leer despacio. Mire qué claro es John MacArthur y dice, una de las experiencias más desalentadoras para un siervo de Dios es la de ser acusado falsamente por sus hermanos en la fe. Y en especial sus consiervos en la iglesia. Puede esperarse recibir calumnias de un incrédulo, mas no de un creyente. El dolor es profundo cuando el ministerio de alguien es difamado, malinterpretado y criticado injustamente por consiervos que son predicadores y maestros del evangelio. Esta era la situación de Pablo en Roma, donde algunos líderes de la iglesia, para oponerse a él, predicaban a Cristo por envidia y contienda. O sea que para ellos era la oportunidad de sobresalir porque Pablo estaba preso. Y le causaba dolor a Pablo porque él sabía que no lo hacían para la gloria de Dios, sino lo hacían para ellos. Así que aquellos proclaman a Cristo por ambición, dice el versículo 17. Si me acompaña al versículo 17, ya me fui de versículo en versículo y ni siquiera le avisé. Pero mire el 15, por ejemplo, para que vea la línea. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen en buena voluntad. Aquí está hablando de otro grupo, entonces lo dejamos ahí. El 16, eso lo hacen por amor. Está hablando del último grupo, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, regresa Pablo, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. O sea, ¿a quién estaban atacando? A Pablo. Por eso es que yo le puse a este segundo punto el dolor, el crecimiento en el dolor. No el dolor, como le dije al principio de mi mensaje, el sufrimiento a través del dolor. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está preso, está limitado de su libertad. Come porque los hermanos le dan comida. Ya le expliqué que en las cárceles en tiempo de Jesús, a nadie, o de tiempo de José, los que le llevaban comida a los que estaban ahí eran los familiares. Pero Pablo estaba en diferentes cárceles. Aquí el Estado se encarga de darle de comer a los presos. Pero si a un preso nadie le va de comer, moría de hambre. Así que Pablo está dependiendo del amor de los hermanos. Así que Pablo dijo, yo he aprendido a estar en pobreza y en riqueza, en desnudez, en escasez, en hambre. ¿Cómo así? Bueno, como estaba preso y muchas veces estaba huyendo, él vivía ese tipo de cosas. Así que aquí vemos ese sufrimiento de Pablo, predican a Cristo por envidia y por rivalidad. Pero luego el versículo 17 dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Estos proclamaban a Cristo por ambición egoísta. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos 2.8. Y Romanos 2.8, te lo leo, dice de la siguiente manera. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¿De qué está hablando?
Desde el 5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Entonces, aunque estaban predicando la verdad, la ira, el enojo de Dios estaba sobre ellos, porque estaban haciendo daño al cuerpo de Cristo, porque estaban predicando por rivalidad, porque querer ser ellos célebres. Hermano, que las páginas sociales solo han venido a contaminar a mucha gente. Todos quieren tener un nombre, todos quieren poner una foto y que 1000 personas le pongan un like. Y si 2 personas le ponen un like, se frustran. ¿Qué es un like, hermano? Así que estos predicadores se aprovecharon de la situación de Pablo para tratar de brillar ellos mismos, con el intento de mostrar que Pablo no era el único predicador dotado de las mejores cualidades para ese ministerio. Sí, posiblemente Pablo tenía defectos, no era el gran predicador, pero fue el perito arquitecto de la iglesia llamado por Dios. Esto no se trata de oratoria, aunque admiramos a los hombres que tienen una gran oratoria, como John MacArthur, como Tom Pennington, hasta la voz, hermano. Pero la mayoría no pertenecemos a esa élite. Aquellos proclamaban a Cristo por ambición personal. Ambición personal, hermano, en el término griego significa, se usaba para hablar de hilar lana por encargo. Pero es raro, pero luego cambió para el uso con el sentido de la arrogancia aristocrática o una élite, que pertenecieran a una élite. Así que ellos predicaban porque querían pertenecer a esa élite de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Santiago y ahora de Pablo. Pero eso no se trata de los hombres, eso se trata de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo, nada les da al hombre si no viene de parte de Dios. Y tenemos que entender. Entonces Pablo está hablando de los motivos incorrectos para predicar el evangelio. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a ti cantar, servir, evangelizar, juntar? Porque la gente piensa siempre en liderazgo. Voy a reunir a un grupo de varones y yo les voy a enseñar. Hermano, debe enseñar al que Dios llamó a enseñar. Y debe cantar al que Dios llamó a cantar. Y debe presidir al que Dios llamó a presidir. Pero a cada uno Dios le dio un diferente don. Porque todos quieren los puestos de donde son vistos. Así que aquí está Pablo enseñando esto. El primer grupo son esos hombres que predicaban con motivaciones incorrectas. Ten cuidado lo que sube a tu corazón. ¿Te acuerdas qué le pasó a Luzbel? Dijo en su corazón, subiré a lo alto y seré semejante. Wow. A Dios. Es imposible. A una ambición equivocada, un motivo equivocado. Regresando al 15b, dice, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Ahora Pablo está enseñando cuál debe ser la motivación correcta para predicar o para servir al Señor. Porque en este caso se está hablando de los que sirven, pero no de los que predican. Pero uno sirve predicando. Ahora Pablo presenta a este segundo grupo. Esos son los que predican también el Evangelio, pero lo hacen con una motivación correcta. ¿Cuál es esa motivación correcta? Es evidente que la esencia de esta buena intención o buena voluntad era el amor a Pablo. Ellos predicaban por amor a Cristo y por amor a Pablo. Por amor a Cristo porque Cristo es el todo. Y por amor a Pablo porque Pablo era el modelo que les estaba mostrando hasta dónde debía llegar alguien que predica a Cristo. Por amor. Y esto, por supuesto, iba a alentar a Pablo. Un amor a Cristo, un amor a Pablo y un amor al Evangelio. Un amor al inconverso para proclamar este Evangelio.
Porque las palabras que siguen a continuación de Pablo dice ahí en el 16, sigue, estos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sabiendo ellos que estoy designado para la defensa del Evangelio. A estos hombres no les molestaba la autoridad de Pablo. No les molestaba cuán sobresaliente era en el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tenían un mandato, una motivación incorrecta. No les molestaba los grandes dones de Pablo. Al contrario, ellos amaban a Pablo. Ellos anunciaban a Cristo por amor. Mire, ahí en Filipenses 1:9, regrese un poquito, como ya lo hemos visto. El 1:9 dice, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Así que pido esto en oración, que ustedes abunden más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan ¿qué? Lo mejor. Y ellos eligieron escoger amar a Pablo, amar a Dios, o amar a Dios, amar a Pablo, amar a la iglesia, amar al inconverso y por supuesto amar el mensaje. Ahora Pablo dice algo más aquí, dice que fueron designados, que él fue designado. Y esto es importante. Estos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto o designado para la defensa del Evangelio. Algunas traducciones pueden entenderse como que ellos sabían que Pablo había sido destinado, comisionado para predicar en el Evangelio. Y esa era la envidia que tenían los otros. Solo un texto, hermano. 1 Tesalonicenses 3:3. Ahí está cerquita de usted, Tesalonicenses. ¿Todavía está aquí conmigo? O ya la tapó la ambición. Mire, 1 Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Ahora Pablo habla en plural. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Todos nosotros fuimos destinados, hermano. ¿Para qué? Para que prediquemos el Evangelio en medio de muchas aflicciones. Vivimos todavía en un país que abrimos la Biblia. ¿Y quién nos está molestando aquí? Nadie. Me imagino que hoy cuando usted vio que no dejaba de llover, se puso a orar y dijo, Señor, manda lluvia. Más fuerte, Señor. Ay, porque estoy cansado para ir al servicio. Y es tan peligroso manejar. Somos la única generación casi en el mundo que sale de su casa y aunque esté lloviendo, va al garage, se mete a su carro, viene en su carro con aire acondicionado, calefacción, y el único momento en el que se puede mojar es cuando está cerca de la puerta. Somos una sociedad totalmente acomodada. Pero aquí están estos hombres sufriendo por causa del Evangelio. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Este grupo, su motivación, con motivaciones correctas, sabían que Pablo tenía esos grandes dones. Sabían que él tenía una autoridad apostólica y esa autoridad apostólica se la daba el mensaje. La autoridad apostólica no era solo porque tenía el nombre, sino porque a ellos les habían revelado ese mensaje del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Así que esa era su autoridad. Y esa es la autoridad hoy de un ministro. No que le revelen la palabra, sino que predique nada más que la palabra. Nada más la verdad y nada más que la verdad, como le dicen a uno en la corte. Ponga la mano sobre la Biblia y prometa decir la verdad y nada más que la verdad. Eso es algo que debía prometer cada ministro antes de subir al púlpito. Señor, yo prometo hoy, o desde el lunes cuando empiezo a estudiar, decir la verdad y nada más que la verdad. Incluso estoy designado, es una palabra griega cuyo sentido original, hermano, era acostarse o reclinarse. ¿Qué significa eso? Pero llegó me encanta esto, llegó a designar un llamado oficial.
Una designación oficial, en ocasiones un destino propio. Y esto es lo que son algunos. Digamos, hoy hay embajadores. Esa es una designación oficial. Y ellos representan al país de México en Dallas, en Houston, en Los Ángeles. Es una designación oficial y nadie puede tener más autoridad dentro de esa embajada que el embajador. Y usted sabe que quien ataca una embajada está atacando a ese país. Y por eso cuando se ataca una embajada, el país puede bombardear la ciudad que lo atacó. Porque está representando, es una parte del país. Pero aquí no estamos hablando de guerras, aquí estamos hablando de que Pablo había sido designado, es decir, una designación oficial desde el cielo. Se utilizaba en el ejército en tiempos de Pablo, empleada para referirse a una tarea especial con el deber de proteger y defender una posición estratégica. Por eso es que Pablo también dice, acompáñenme al versículo 6, 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa, ahí está, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo en la gracia. Es decir, no solo él, sino que también los filipenses participaban en la defensa del Evangelio. ¿Qué significa? Una apología. Es decir, cuando alguien veía que estaban diciendo, no, pues Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también tienen que circuncidarse. Momento, eso es herejía. Hoy estamos igual, solo que no lo envían a circuncidarse. Mire, yo sé que usted es salvo por Cristo, pero usted necesita una liberación de maldiciones. Por favor. Por favor. No ha leído la Biblia, que Corintios dice que lleva nuestras maldiciones. Usted no necesita que un hombre lo libere de maldiciones. Ningún hombre puede liberar a otro hombre. Y cuando Cristo lo ha liberado de su pecado, de la maldición del pecado, todas las maldiciones se van. A mí me preguntan constantemente, hermano, ¿y usted cree que las brujas pueden maldecir? Yo creo que las brujas pueden maldecir, así como un sapo puede hablar inglés y español. Algunos se enojan, pero ante una pregunta tonta hay que responder con una pregunta tonta, porque están diciendo algo que es imposible de hacer. Nadie tiene autoridad para maldecir a otro. Ya el pecado los maldijo. Todos. Dios maldijo a Adán porque había pecado y a la tierra. Pero Dios en la cruz, pero el Hijo de Dios en la cruz del Calvario llevó todas las maldiciones. Pero hermano, fíjese que yo conozco a una familia que la mamá y las hijas se divorciaron y después las nietas y las hijas se volvieron a divorciar y ya van 4 generaciones y entonces necesito una liberación generacional. Por favor. Pero entonces, ¿cómo explica usted que por generaciones los abuelos diabéticos, los hijos diabéticos, los nietos diabéticos, los bisnietos diabéticos? No tengo por qué explicarle, pero le voy a decir algo. Obviamente aquí hay una cultura de comida. Muy sencillo. El problema no es la bruja, el problema es la boca. ¿Que sabe cómo comen? Por lo menos ya leí una explicación no bíblica, pero... Aquí estamos viendo a un hombre, hermano, con esa autoridad para predicar el Evangelio. En el momento, hermano, en que Simón bendijo al hijo, a Jesús, le dijo a María, a María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Es lo que está diciendo Pablo. Yo también fui designado para el Evangelio. No como Cristo, pero fue designado para predicar el Evangelio. María fue designada para hacer ese vientre donde ese Hijo de Dios que tomó carne naciera, estuviera en su vientre. Incluso ella sufrió por eso. Hasta la fecha, en la Mishnah judía dice el bastardo Jesús. Imagínense cómo habrán tratado a ella después de que José murió. Esto no es aplauso. Si a usted le aplauden y le aplauden, usted algo está haciendo mal.
a predicar el Evangelio, porque quiere quedar bien con el mundo. Entonces es importante entender lo que Pablo está diciendo ahí. Y esto, hermanos amados, entonces me imagino que usted ya entendió que hay dos grupos. Están los grupos que predican con una motivación correcta, por amor y de buena voluntad. Y está el grupo que predica por envidia y por una ambición, por contienda, porque quieren sobresalir. Pero ambos están predicando a Cristo. Pero esto, hermano, esto que le voy a leer, espero que esto concluya esta parte para el progreso del Evangelio y que usted pueda gozarse. El versículo 18, acompáñeme a la lectura. Pablo dice, pregunta, ¿y entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Detengámonos ahí. Entonces Pablo se está negando a sí mismo, me causa dolor. Mira lo que dice el 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando intencionalmente. Aquí está su pecado. Su pecado no es que predican falsamente el Evangelio, su pecado es que lo hacen para causarle angustia a Pablo, a un prisionero. Nadie puede predicar el Evangelio para competir, nadie debe predicar el Evangelio para causarle a otro daño. En otras palabras, podríamos nosotros pensar que estos hermanos de aquí están violando la verdad de Primera de Juan. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano que ve, el tal no ha nacido de Dios. Pero luego entonces Pablo dice, ¿entonces qué? Como quien va a responder, ¿qué hacemos con estos? Y él dice algo hermoso, hermano. Aquí mira el corazón puro de Pablo. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y luego dice, y en esto me regocijo. Sí, dice, y me regocijaré. Así que al final Pablo no está mintiendo, Pablo no está fingiendo, Pablo está diciendo me gozo. Porque a pesar de que me causan dolor, porque ellos realmente me quieren hacer daño, no se dan cuenta que están predicando el Evangelio. Que se acuerdan que Jesús hizo lo mismo. Señor, estos hablan de ti. Entonces Jesús les dice a los discípulos, los que no son contra nosotros, con nosotros son. Algunas veces, hermano, nos metemos a tantos líos porque queremos ser únicos. Gracias a Dios que no hay nadie que fue llamado con esta estafeta a decir, solo tú lo puedes predicar. Es más, Pablo decía, si uno lo lee en español, no lo entiende, mejor sí lo entiende, pero no lo dice como o en inglés, pero cuando uno lo lee en griego, ahí sí, hermano Pablo dice, yo no soy como los hiperapóstoles. Y dice, yo soy el más pequeño de todos. Él lo está diciendo genuinamente, pero llegó a ser el más grande. Solo que él no está mintiendo. Él lo que está diciendo es que él nunca caminó con Jesús en los días de su carne. A eso se refiere. Yo nunca conocí esa gloria de verlo predicar, de escucharlo predicar, de ver cómo amaba a la gente, de ver cómo formó a esos hombres. Por eso yo no soy como ellos. Y por eso Pedro no les pone los superapóstoles por el mensaje, porque el mensaje es el mismo. El mensaje siempre lleva la misma gloria. El que no tiene la misma gloria y no tiene ni gloria es el mensajero. Y nosotros lo único que somos mensajeros. Por eso Pablo, hermano, mire, acompáñeme a Romanos capítulo 1. Esto le debe quedar claro a todo creyente y sobre todo a todo predicador. Romanos 1. ¿Lo tienen todos? Mire lo que dice Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor de Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia, el apostolado,
para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Ok, ¿qué hay aquí? Pablo, siervo de Jesucristo, Jesús, llamado a ser apóstol. ¿Qué es aquí? El mensajero. Aquí está el mensajero con una autoridad única, apostólica, que esa autoridad ya se acabó. Aquí está el mensajero. ¿Y quién es el mensajero? Pablo. Es un siervo, un doulos, uno que le había sido horadada a la oreja, porque y sería esclavo por siempre de su amo. Pero Pablo, luego en Filipenses, dice que él es un remero, otro esclavo. Otro esclavo. Usted sabía que entre los esclavos habían niveles sociales. Y el remero era, de los 7, era el 6º lugar. Así que Pablo se compara y dice, yo soy un remero. Los remeros estaban atados a la barca hasta abajo, del cuello y de la cintura, y movían los remos. Y no podían levantarse, tenían que ir a hacer sus necesidades ahí donde estaban. Ese era un remero. Entonces aquí está el mensajero. ¿Cómo se considera? Un siervo, en el capítulo 1. Y luego el capítulo 2, versículo 2 dice que él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo. Y ahora está el mensaje. Está el mensajero y está el mensaje del Evangelio. Es escritural y está basado en Jesucristo desde su encarnación hasta su resurrección. Pablo lo resume. Y por último está la comisión o la misión. Entonces está el mensajero, el mensaje y la misión. Solo somos mensajeros. ¿El mensajero qué hace? ¿Qué hace el cartero? Deja la carta. Mira usted que es una carta, él ya sabe que es una carta de deportación. No, pobrecita esa familia, a lo mejor me la llevo. Él es un cartero, él deja la carta. El mensaje ya está escrito y la misión ya está determinada. Así que Pablo era un mensajero fiel. Sabía que la autoridad estaba en el mensaje y no en él. Y él hacía la misión siendo el mensajero, proclamando ese mensaje fielmente. Y porque era un esclavo, y la misión era ir y predicar el Evangelio. Pero hermano, yo no sé tanto. No, usted sí sabe lo suficiente para predicar el Evangelio. Todos los que están aquí saben lo suficiente. No, pero yo no sé griego, no necesita saber griego.